Ya, buenos días. Tenemos el gusto de tener un invitado de lujo, digo yo, que lo vamos a tener ya lo más pronto posible, unas horitas, ojalá 11 horas acá en el servicio. Él es el doctor Fabián Villar, es médico fisiatra, terminó su beca de fisiatría y está en este hospital por 6 años, 6 años, dentro de los cuales nos va a asignar una hora a nosotros y va a ser en conjunto, vamos a hacer un programa de rehabilitación para nuestros recién nacidos. Aquí está el título: patologías frecuentes abordadas por rehabilitación y neonatología, específicamente las las deformaciones posturales como la plagiocefalia y muchas cosas que tenemos de nuestros recién nacidos que llevan 2 meses y salen con la cabeza plana, así que eso hay que prevenirlo. Así que se lo presento, ya él es becado de la Universidad de Chile. Muy bienvenido. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Hola a todos, muy buenos días. Como me presentó la doctora, yo soy el doctor Fabián Villar, soy médico fisiatra de acá de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Barros Luco Trudó, y como comentó la doctora, actualmente me encuentro en mi periodo asistencial obligatorio por 6 años. Así que me quedan más de 5 años en este hospital. Y el tema que vamos a abordar hoy son patologías frecuentes abordadas por rehabilitación en neonatología. Acá un poco el mapa de ruta que vamos a utilizar durante esta presentación. En primer lugar, puse esta diapositiva para comentar la clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad, que es una clasificación que utilizamos principalmente en los equipos de rehabilitación para establecer un lenguaje común al momento de hablar sobre una condición de salud, trastorno o enfermedad, dado que este influye tanto en las funciones y estructuras corporales, actividades y la participación de las personas. En este caso, existen déficits que afectan a las funciones y estructuras corporales, existe una limitación de las actividades que esta persona desempeña y una restricción de la participación. A su vez, tener en cuenta que existen también factores ambientales y factores personales que también pueden influir en esta, y a partir de lo que se desglosa de esta clasificación nosotros solemos implementar los objetivos de rehabilitación. En primer lugar, vamos a hablar de algunos factores que impactan en el neurodesarrollo. En esta diapositiva puse algunos factores perinatales y postnatales que influyen en el deterioro del neurodesarrollo. Como podemos ver al inicio, existe un sustrato neural que viene dado genéticamente en el paciente y existen diversos factores que pueden influir. Por ejemplo, exposiciones de la madre a drogas, medicamentos, infecciones, daños tempranos en el cerebro del niño como algunos daños hipóxico-isquémicos, una hemorragia intraventriculares, inflamación, algunos factores de riesgo neonatales como por ejemplo hipoxia crónica, inestabilidad hemodinámica, infecciones perinatales, desnutrición, exposición a drogas, radiación, teratogénicos. También influye la estimulación sensorial que pueda tener estos pacientes, como por ejemplo tanto la sobreestimulación como la baja estimulación, algunas limitaciones de la movilidad que estos puedan tener y algunos procedimientos dolorosos. A su vez, también influyen las dinámicas familiares alteradas, como por ejemplo procesos de separación de los padres, algunos deterioros del vínculo y procesos de depresión o ansiedad, que finalmente nos van a llevar a este deterioro del desarrollo neurológico. Además, hay que tener en cuenta que los recién nacidos que requieren cuidados intensivos neonatales se encuentran en un periodo crítico del desarrollo cerebral y que están completamente expuestos a cualquier tipo de lesión o deterioro. Por lo tanto, hay que cuidarlos. Con respecto a algunas secuelas del neurodesarrollo que podemos encontrar en recién nacidos pretérmino, tenemos el déficit cognitivo, parálisis cerebral,
algunos déficits auditivos, déficits visuales severos y algunos problemas conductuales, psicológicos u funcionales. A tener en cuenta que el hecho de tener, para los padres, tener a un niño hospitalizado en una unidad de alta complejidad o en una UCI neonatal, finalmente igual existe un riesgo de muerte infantil o que finalmente el niño tenga algún tipo de comorbilidad al alta. Y esto puede contribuir en una vulnerabilidad de los padres a presentar estrés y depresión, los cuales pueden llevar a peores resultados neuroconductuales de los bebés o niños pequeños, un apego alterado entre los padres y los hijos y habilidades motoras retrasadas, además de un funcionamiento ejecutivo deficiente en la infancia. Con respecto a la protección de la maduración normal, acá tenemos algunas de las intervenciones que tienen más evidencia. Por ejemplo, el cuidado piel a piel, el cual se ha demostrado que mejora las tasas de lactancia materna, el vínculo materno-infantil, la regulación autonómica infantil y además ayuda a disminuir procesos de sepsis, infecciones nosocomiales y la mortalidad. También es necesario utilizar los opiáceos con cautela y intentar utilizar algunos enfoques farmacológicos y no farmacológicos que nos permitan ayudar a nuestros pacientes que tengan algún proceso de dolor. Además, es necesario evitar algunas intervenciones nocivas, como por ejemplo limitar el número de procedimientos dolorosos que impliquen alguna rotura de la piel, por ejemplo al poner alguna vía, evitar la iluminación muy brillante y ruidos muy fuertes. Esta es una tabla resumen principalmente para mostrar que una intervención como es el canguro, que ya utilizan ampliamente en esta neo, ayudó a disminuir la mortalidad en pacientes a los 28 días, lo cual fue estadísticamente significativo. Con respecto a la promoción del ambiente positivo en la neonatología, en general hay estudios sobre dos programas principales, como el MIDCAP y el SENS, y el que tiene estudios como más robustos finalmente es el que lleva más tiempo, que es el MIDCAP, y que ha tenido mejores resultados neuroconductuales a corto plazo, y además en la reducción de marcadores de estrés parental e infantil. Me voy a tomar unos momentos para hablarles sobre los movimientos generales. Los movimientos generales son movimientos variables de todo el cuerpo con una secuencia fluctuante de movimientos de brazos, piernas, cuello, tronco, y los cuales aceleran y disminuyen su intensidad y velocidad con un comienzo y final gradual. En general incluyen rotaciones de las extremidades, suelen ser delicados. En general, cuando hice el curso de movimientos generales nos solían decir que eran como elegantes, y rotaciones en general en relación con el ejemplo de la mano como a nivel del cuello, y estos son una representación de la actividad neuronal y proporcionan información sobre el cerebro en desarrollo. En general, se sabe que los movimientos generales surgen de los generadores de patrones centrales que se encuentran en el tronco encefálico y de la médula espinal, y estos, sin ser activados por una entrada sensorial específica, el sistema nervioso del bebé, en este caso el feto o el neonato, genera endógenamente algunas variedades de patrones motores, como por ejemplo bostezos, estiramientos, sobresaltos, succión, movimientos de cabeza de lado a lado, algunos movimientos oculares, movimientos respiratorios y los movimientos generales de los cuales les estoy comentando. En general, esta diapositiva nos muestra el momento en que aparecen los movimientos generales. Se sabe que los primeros movimientos del primer subgrupo, que son los writing, aparecen a las 9 semanas y en general están hasta aproximadamente las 42 semanas postmenstruales, y posteriormente en general se recomienda entre las 9 y las 15 semanas de edad corregida en la evaluación de los movimientos generales Piaget. En cuanto a la evaluación de estos movimientos generales, es un método no invasivo, de sencilla utilización, bajo costo, son altamente sensibles y confiables para detectar precozmente trastornos motores antes de los 5 meses de vida, y
Para realizarlos, en general, se necesitan videos de 1 a 3 minutos de duración, con un niño acostado boca arriba, tomando la imagen del cuerpo entero. La idea es que sea con ropa ligera, cosa de que podamos ver el movimiento de las manos y los pies. Y además, el niño debe estar en vigilia y tranquilo. ¿Ya? También esto se puede hacer con niños intubados. El ideal, eso sí, lo que a nosotros nos indicaron en el curso es que la primera evaluación sea aproximadamente a las 35 semanas, 34 a 35 semanas, porque si no, todos los niños van a salir con un pobre repertorio a la evaluación de los movimientos generales. Esta imagen es principalmente para mostrarles un poco cómo pueden ir cambiando los distintos outcomes en cuanto a la evaluación de los movimientos generales en las distintas etapas de los niños, y es principalmente para comentar que, por ejemplo, un niño que tiene un pobre repertorio sí puede tener un resultado normal a largo plazo. Con respecto a los primeros movimientos que les había comentado, que son los writing o de contorsión, y que suelen estar entre las 20 y 46 semanas postconcepcionales, les tengo algunos videos. En este caso, el primer niño, que se considera normal, este niño al momento de la grabación tenía 41 semanas, y en general se pueden dar cuenta que son movimientos que involucran a todo el cuerpo, son movimientos complejos, variables, fluidos. De repente se puede ver que suelen partir en las manos, involucra todo el cuerpo y finalmente llegan hasta los pies hasta terminar la secuencia de movimientos. Dentro de los movimientos anormales que se pueden encontrar en los niños, tenemos el pobre repertorio, que es lo que podemos ver en este segundo, el niño del medio, donde, a pesar de que al principio del video uno puede pensar que el niño pudiese ser normal, a medida vamos avanzando en la evaluación, nos damos cuenta que va repitiendo los movimientos. Por lo tanto, es algo más monótono. Y en el caso del tercer niño, vamos a poder observar un Gram Synchronize, que finalmente vemos como tanto las manos, el tronco y las piernas se contraen y relajan de forma simultánea. En el caso del tercer niño, esta grabación fue a las 35 semanas y tenía una leucomalacia periventricular cística bilateral. Y también, como les había comentado, existen estos movimientos fidgety que se recomienda evaluar entre las 9 y 15 o 20 semanas post-término. Ahora me gustaría hablarles un poco de alto riesgo de parálisis cerebral, antes de hablar de plagiocefalea. Con respecto a la parálisis cerebral, este es un grupo de trastornos permanentes del desarrollo, tanto del movimiento y la postura, y que causa limitaciones de la actividad y que se atribuyen a alteraciones no progresivas que se produjeron en el cerebro fetal o infantil en desarrollo. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar una PC, tenemos principalmente la prematuridad, aquellos niños nacidos antes de las 32 semanas, un bajo peso al nacer y, por ejemplo, un Apgar menor a 7 a los 5 minutos. Esta tabla la puse que representa los distintos subtipos de parálisis cerebral para ejemplificar algunos realmente resultados que podemos tener en algunos niños pretérminos, que en general son una diplegia espástica o incluso se podría esperar una cuadriplegia. Y una de las cosas importantes por las cuales se lo quería presentar es dado el diagnóstico clínico provisional de alto riesgo en PC. Ya, para hacer este diagnóstico es esencial que tengamos el primer criterio, el cual es obligatorio, que es la presentación de una disfunción motora, el cual puede ser el movimiento del bebé o, por ejemplo, alguna asimetría en las manos, y lo cual debe estar asociado a al menos uno de los criterios adicionales, que es una alteración de una neuroimagen y una historia clínica que indique riesgo de PC en el bebé. También es importante recordar que una neuroimagen normal no necesariamente nos habla de un desarrollo o un outcome normal en el bebé. Entonces, tenemos un niño que en su historia nos habla de alto riesgo en PC.
de desarrollar parálisis cerebral a futuro, y al examen físico encontramos entonces alguna alteración neurológica. ¿Qué se debería hacer en un bebé menor a 5 meses? Lo que se recomienda es la utilización de una neuroimagen, en este caso idealmente una resonancia, y asociado a una evaluación motora, como por ejemplo los movimientos generales. Se ha visto que la utilización de estos, por ejemplo, para detectar PC en niños menores de 5 meses, los movimientos generales tienen una sensibilidad entre un 95 y un 98%, y la resonancia nos ayuda entre un 80 a un 90% de sensibilidad para PC. Esta diapositiva se las dejo principalmente para ver los distintos subtipos de PC y cuáles son los hallazgos tanto en los movimientos generales como en las neuroimágenes y algunos test motores. Y ahora sí, vamos a hablar de algunas deformaciones posicionales como la plagiocefalia. En cuanto a la epidemiología, se ha visto que las deformidades del cráneo tienen una prevalencia de un 15%. En cuanto a la plagiocefalia posicional, un 22% de los recién nacidos vivos a las 7 semanas presentan plagiocefalia versus solo un 3.3 a los 2 años. Esto finalmente nos dice que de alguna forma el cerebro se va moldando, o sea, el cráneo se va moldando solito a lo largo que el niño va creciendo. Y en general un 8 a un 14% de los lactantes menores de 6 años presentan plagiocefalia. Además, es importante tener en cuenta que existe la crenocinostosis, el cual tiene una incidencia de 1 en 2.000 a 2.500 recién nacidos vivos, de los cuales no hay muchos datos nacionales, pero sí se sabe que en el 2018 fueron 52 casos operados en el INCA. Este gráfico se los pongo principalmente para mostrar la prevalencia de la plagiocefalia posicional. En este caso fue entre el año 1996 y el 2011 en el servicio de neurocirugía del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Y como podemos ver, que si bien la craniosynostosis se mantuvo en general similar en todos estos periodos, la plagiocefalia tuvo un aumento exponencial. Y para esto hay que recordar que la iniciativa de la Asociación Americana de Pediatría, el Back to Sleep, el cual tuvo una incidencia aumentando 5 veces en este caso la plagiocefalia, con el fin de evitar como a modo de prevención de la muerte súbita. Para definir estos, tanto la plagiocefalia como la craniosynostosis, tenemos que la plagiocefalia es una deformidad craneal producida como consecuencia de la aplicación constante de fuerzas de presión en la parte posterior del cráneo. Y en el caso de la craniosynostosis es un cierre prematuro de una o más suturas craneales que impiden el crecimiento normal del cerebro. Dentro de los factores de riesgo que tenemos para el desarrollo de una plagiocefalia, por ejemplo, está la tortícolis congénita, el decúbito mantenido, también se ha visto que es mayor en sexo masculino que en sexo femenino, un ambiente restrictivo intrauterino, por ejemplo, embarazos múltiples, macrosomía, un oligohidroamnios, algunas malformaciones uterinas, la prematuridad también, cefalematoma y algunas hospitalizaciones en neonatología de larga estadía. Con respecto a la craniosynostosis, comentarles que dentro de su clasificación estas pueden ser simples o complejas, dependiendo de cuántas suturas estén afectadas. También se puede asociar a otras malformaciones identificables, por lo cual puede ser sintomática. Y también se puede identificar alguna causa subyacente, por ejemplo, primaria o secundaria. Dentro de los factores de riesgo de las craniosynostosis no sintomáticas, tenemos las gestaciones múltiples, la cesárea, el nacimiento por podálica, la diabetes gestacional y el oligohidroamnios. En cuanto a las craniosynostosis sintomáticas, tenemos que un 10 a un 20% de estas se asocian a la alteración de otro órgano. Hay aproximadamente más de 150 síndromes que asocian a una craniosynostosis y en 30% de los casos se identifican mutaciones genéticas. Este fue un estudio que se realizó para identificar y cuantificar las causas determinantes de la plagiocefalia, y en la primera tabla, al comparar el grupo de plagiocefalia posicional con el grupo de craniosynostosis, la verdad es que no encontraron diferencias significativas, pero al evaluar plagiocefalia en niños sin craniosynostosis,
Y con pacientes normocéfalos sí se encontró que existía estadísticamente significativo, se asociaba en niños con plagiocefalia el hecho de ser varones, tener un bajo peso de nacimiento, una macrocrania, la aparición de tortícolis congénita, el decúbito supino y algunos problemas neurológicos. ¿Cómo se diagnostica entonces la plagiocefalia? ¿Y qué se utiliza? En general podemos utilizar un craniómetro y existen dos opciones. Tenemos el índice de asimetría craneal, en lo cual finalmente hacemos dos diagonales con una diferencia de 30 centímetros de la línea central y se pone la diferencia de ambas diagonales dividido en la mayor de ellas por 100 y ahí nos estima si es que la plagiocefalia es leve, moderada o severa. Y también existe la opción de hacer una diferencia de diagonales, que es finalmente la medición de ambas diagonales y restar la menor a la mayor. Y ahí podemos definir una plagiocefalia leve entre 0 y 10 milímetros de diferencia, moderada entre 10 y 20 milímetros y grave mayor a 20 milímetros. En este caso, como les había comentado, uno de los instrumentos que podemos utilizar es el craniómetro. Y comentarles que en Chile actualmente, de hecho este dato lo busqué el fin de semana, está a 23.618 pesos. El mío lo compré a 29. Y en general trae una cinta ya donde viene marcado donde se coloca el craniómetro, por lo tanto es bastante fácil de utilizar. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico y, por ejemplo, como aparece en la imagen, si uno mira el cráneo desde el vértex, en general se pudiese observar la forma como de un paralelogramo. Y ahí también les menciono algunos de los hallazgos que se pueden encontrar en la plagiocefalia posicional. Comentarles también que existe la plagiocefalia posicional bilateral, o que también lo conocemos como braquicefalia posicional o paquicefalia, y donde existe un aumento del diámetro vertical del cráneo y una disminución del diámetro anteroposterior, y donde no solemos ver alteraciones faciales en el niño. Entonces, como signos de alerta finalmente, o banderas rojas ante las cuales hay que derivar tempranamente a estos niños. Entonces, por ejemplo, si tenemos una asimetría craneal, la cual está presente desde el nacimiento, se asocia a algunas deformidades del cráneo, del rostro o extremidades, y que no tienen mejora con el tiempo, esto es una bandera roja para la cual derivar al paciente, ya sea neurocirugía o neurología infantil, en algunos casos también a fisiatría. Se pueden tomar algunas radiografías de cráneo en el caso de que estemos sospechando una craniosynostosis. En este caso se toman radiografías AP, lateral de ambos lados, y una que se llama tomos. Por ejemplo, en el caso de que estuviese alterado algún otro sistema, pudiese tratarse de una craniosynostosis sindromática, también es una bandera roja. Y en el caso de que no haya mejoría con el tratamiento, tengamos una alteración del examen neurológico o un retraso del desarrollo psicomotor o un trastorno del aprendizaje, es necesario derivar. Y hay que tener en cuenta que el tratamiento lo que busca evitar son trastornos cognitivos a futuro en nuestros pacientes. Bueno, en esta diapositiva... ¿Cuánto tiempo se hacen esos exámenes? Porque uno ve a los niños chicos y generalmente casi todos son medio asimétricos. Entonces yo los mando así contra el fisiatra, no muy temprano, otros los mando, se pasó la hora muy tarde. Un poco más adelante les voy a comentar eso. Ah, ya. ¿Y cuándo veis los exámenes? ¿Qué fecha? Exactamente. Entonces, en esta diapositiva hablo un poco como un flujograma respecto a algunas recomendaciones para evitar la plagiocefalia y cuando se tiene que derivar, por ejemplo, a neurocirugía, y comentarles también algunas medidas de profilaxis para la plagiocefalia posicional, como por ejemplo colocar al niño en posición prono. El ideal es al menos 1 hora al día dividida en 2 veces. Muchas veces a los niños no les gusta esta posición, entonces hay que tratar de que sea varios minutos durante el día, lo que logre tolerar. Que si el niño está durmiendo en supino, hay que cambiar el lado de apoyo de la cabeza,
en general realizar algunos cambios en la posición de la cuna, porque los niños suelen estar girados hacia la posición donde escuchan ruido. También hay que tener algunas precauciones con la silla o el cabezal de la silla, que si están muy ajustados pueden tener algunas repercusiones. Y también recomiendan, por ejemplo, tener al niño en brazos y no tanto tiempo con el apoyo cefálico en algún tipo de coche, cuna. Como ya vimos, la tortícolis muscular congénita puede ser uno de los factores que influyen en esta plagiocefalia posicional, y comentarles que esta es una anomalía muscular congénita que puede resultar de una deformidad craneal, permanente, una asimetría facial y cambios de la columna cervical. Su incidencia en general es de un 0,3 a un 16% de recién nacidos, es más frecuente en hombres y es la tercera condición musculoesquelética congénita más común. Dentro de las causas puede estar el posicionamiento fetal intrauterino durante el tercer trimestre, lo cual lleva a una limitación de la movilidad, incluso una oclusión venosa, y un traumatismo del músculo esternocleidomastoideo durante el parto. Y dentro de algunas condiciones asociadas a la tortícolis muscular congénita está la plagiocefalia, la asimetría facial, lesión de plexo braquial, displasia de caderas y metatarso abrupto. Con respecto al tratamiento de la plagiocefalia, tenemos que el tratamiento conservador incluye cambios de posición, fisioterapia, terapias de masajes y terapia con casco. Con respecto a las terapias de rehabilitación, tenemos, como habíamos comentado, los cambios posturales, donde hay que favorecer el prono, mejorar el posicionamiento y realizar actividades que estimulen el giro de la cabeza al momento de estimular a nuestros bebés. También hay que favorecer la aparición de hitos del desarrollo psicomotor, por lo tanto no restringir la movilidad con el uso prolongado de sillas o autos de coche o el coche. Y también es importante educar a los padres en signos de alarma. También, como habíamos comentado, hay que tratar aquellas patologías que estén asociadas al desarrollo de plagiocefalia, y también se pudiese utilizar el cojimismo como imagen o cojines de gel. Con respecto al tratamiento ortésico con casco, la edad de inicio del casco suele ser controversial. La mayoría recomienda antes de los 6 meses. Suele ser efectivo si es que se inicia en general antes de los 12 meses de edad. Y lo que hay que tener en cuenta sí, con el uso del casco es privilegiar el correcto desarrollo psicomotor, porque al tener más peso sobre la cabeza puede provocar algún tipo de retraso en estos. En este estudio, que finalmente son recomendaciones de cuándo tratar. Y por ejemplo, antes de los 4 meses, la idea es que todos los pacientes solo se manejen con cambios posturales. En el caso de tener tortícolis muscular congénita, asistir a fisioterapia. En pacientes entre 4 a 6 meses que tengan una plagiocefalia posicional leve a moderada, hay que tratar de continuar con los cambios posturales, ya cosa de promover el desarrollo psicomotor. Y si es que estuviésemos frente a una plagiocefalia posicional grave, en cuanto al cálculo que hicimos anteriormente, en este caso sería recomendado utilizar casco. Y con respecto a mayores de 6 meses, si es que esta plagiocefalia posicional es leve a moderada y sin mejorar después de cambio de postura, hay que iniciar casco. Y si fuese severa, también se recomienda iniciar casco. La verdad es que es una terapia bastante cara, porque hay que estar constantemente cambiando los cascos de los niños. Entonces, no todos tienen acceso a esto. ¿Cuánto vale un casco? El billete. Varía. Suele ser como 200. Oye, hay uno de 2 millones de pesos que hacen con 3D en alemán. Sí, 200 como 250 más baratos. El cojín mismo vale como 80 lucas. Vale como 80 lucas. Chaval, no. Y
Bueno, estos son algunos estudios que hablaban principalmente de que la efectividad del casco era antes de los 6 meses partirlo, y como comentaba en este caso, hay que estar evaluando cada 2 a 4 semanas para hacer una nueva medición, en este caso un nuevo casco. Y el ideal es que al menos se utilice 10 horas al día. Algunas personas comentan que deberían ser 23 horas. Pero el ideal sí o sí, porque el niño va a llorar con el casco, entonces el ideal es al menos 10 horas al día. ¿Dormir con el casco, no? Sí, sí se puede dormir con casco. Si es que lo veo. Si es que lo tolera. Y por último quería comentarles algunos temas de interés bastante breve. Por ejemplo, el delirium, que es un trastorno neurocognitivo caracterizado por alteraciones de la atención y la conciencia, según el DSM. Es una alteración que se presenta a lo largo de un periodo subagudo y que presenta alteración basal de la atención-conciencia en los pacientes, y lo cual puede ser fluctuante a lo largo del día. Y existen varios tipos. Esta diapositiva es una mnemotecnia sobre cuándo, como buscar dentro de las distintas causas de delirium en niños. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta que en general el tratamiento, en este caso del delirium, es tratar la causa. Si bien no existe como estadística en relación a delirium en las unidades de neonatología, se sabe que estas podrían ser bastante similares a las que se ven en unidades pediátricas. Esta imagen es principalmente para mostrarles que finalmente tanto el dolor, el delirium, el niño bajo sedación o cuando está con un síndrome de abstinencia suelen tener algunas finalmente cosas en común, como que se van solapando un poco y de repente es difícil diferenciar cuando estamos frente a una u otra. Y esta diapositiva se las dejo como un resumen finalmente de algunas finalmente son como algunas herramientas que se pueden utilizar para evaluar dolor en neonatología. En cuanto a las conclusiones de esta presentación, principalmente que es importante pesquisar algunos factores de riesgo los cuales nos puedan llevar a un deterioro del neurodesarrollo del niño. ¿Por qué? Porque es importante intervenir de forma temprana con nuestros equipos de rehabilitación. También es importante en este caso, como había dicho, tener una intervención temprana que nos permita optimizar la neuroplasticidad infantil, que entre más chico va a tener mayor potencial de neuroplasticidad, permitir ayudar a prevenir complicaciones y mejorar el bienestar tanto de los padres y los cuidadores. Y también es necesario trabajar de forma conjunta en la creación de protocolos de intervención temprana a futuro, como invitación, y la importancia de educar a los padres de las patologías para hacerlos partícipes de las distintas intervenciones, porque finalmente son ellos los que van a estar el mayor tiempo con los niños. Eso, muchas gracias.